Iglesia Viva en Diálogo. Por una cultura de paz y de encuentro. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Iglesia Viva en Diálogo, por una cultura de paz y del encuentro. Y bueno, vamos a continuar con un tema álgido que seguramente ustedes ya han sido informados y se han informado por medio de los de canales de televisión, radio, prensa. Hablamos de un tema también que preocupa a los papás de familia, a los maestros y a toda la sociedad en su conjunto. Vamos a hablar ahora, como segunda parte, de la malla curricular educativa que va a implementar el gobierno en esta gestión. Ya tuvimos la presencia de Jorge Fernández, del área educativa de la Conferencia Episcopal Boliviana. Ahora contamos con el presidente de Padres de Familia de Colegios de Convenio, el señor Ricardo Sánchez. Bienvenido al programa, señor Sánchez. Un gusto saludarle y por intermedio de usted dirigirme a todos quienes están expectantes a este programa. Muy amable por aceptar la invitación. Bueno, vamos a introducirnos al tema. Ustedes saben que ya las protestas en las calles han sido visibles, especialmente los papás de familia están disconformes con esta nueva currícula que quiere implementar el gobierno. Es más, yo creo que estamos a un paso para que al inicio de febrero de las clases pues entremos con nuestra nueva currícula. Pero, sin embargo, el Ministerio de Educación, en la cabeza del señor Datpari, ha indicado que esta malla curricular ha sido consensuada con un 70% entre maestros y padres de familia. Le pregunto, señor Ricardo, ¿es así? ¿Han sido ustedes convocados a consensuar esta malla curricular? No, lamentablemente no hemos sido convocados. Y si ha habido alguna convocatoria a algún padre de familia o qué sé yo, algún representante, lamentablemente a nivel también de padres de familia tenemos que hacer notar de que hay un grupo de padres de familia reconocido por el ministerio, hay otro grupo que no es reconocido, y eso hablando de simplemente el estamento de fiscales. Entonces seguramente han convocado a uno de esos grupos y a los demás no nos han tomado en cuenta. Bueno, y entrando en el tema de las materias en sí, que realmente son materias nuevas, ¿no? Como por ejemplo la robótica, por ejemplo temas del patriarcado, el tema de patriarcado y otros como ajedrez también, ¿no? Que nos decían que no es sumar materias, sino más bien acomodarse a un horario establecido. ¿Cuáles son ustedes como papás las observaciones que tienen básicamente y qué temas les preocupan de esta malla curricular? Primero, entrando al tema robótica, ¿no? Estamos hablando de implementar una materia que seguramente va a requerir que sea mantenida. Tendríamos que preguntarle al ministerio quién va a mantener aquella, porque no es decir, doy robótica y la robótica está ahí o se agarra en un texto y simplemente se lleva de esa manera. Para hablar fundamentalmente, me aboco a esto, tenemos que hacer implementación de talleres, tenemos que dar insumos. ¿Quién va a correr con esos gastos? En su mayoría las infraestructuras, como convenio podemos nosotros decir que tenemos una infraestructura de talleres, pero ¿qué tipo de talleres? Nosotros tenemos los talleres técnicos, que es en lo que hemos ahondado, y lo que se ha consensuado como padres de familia, porque sabemos que esta es una salida y una necesidad incluso laboral para nuestros hijos. Pero cuando hablamos de estos otros temas que suponen robótica, antes el tema de computación, entonces siempre el ministerio, por así decirle, en el tema de computación nos decía no tenemos ítems, e inclusive ha quitado la potestad a las unidades educativas de que podamos difundir esto. Ahora nos meten robótica, que es un gasto y una inversión más fuerte que el tema de computación. Entonces eso recae una vez más sobre nuestros bolsillos. Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque no es decir teoría y práctica. Para hacer la práctica necesitamos una implementación de algunos artefactos y hacemos costos, nos saldría más barato el gasto millonario que hemos hecho con la educación a distancia, que nosotros también la hemos mantenido. No la ha mantenido el Estado, no la han mantenido los municipios, nosotros. Pero
equiparamos. Educación a distancia, hemos tenido un gasto millonario, pero hacemos costos, hacemos números. Robótica es un gasto mucho más fuerte. ¿Sobre quién recae? Esa es una primera observación que hacemos de manera general y lo hemos hecho los padres de familia. Nos hemos reunido y ni siquiera para hablar solo convenios, nos hemos reunido también fiscales, tenemos reuniones que más allá de lo que supone este inicio de clases, estamos hablando de infraestructura, pedidos y todas esas cosas, pero surge esto, ¿no? Se está implementando y ahí todos nos hacemos la gran pregunta, ¿con qué dinero se va a implementar? Lo segundo, ¿cómo se va a implementar? ¿Cuál va a ser el contenido de la implementación de robótica? O sea, no hablamos solamente de que robótica, lo que nos muestran, se van a hacer los robots, se van a hacer... No, tiene que haber un sentido también en aquello y eso cómo vamos a poner en conocimiento. Estamos hablando ahora, eso es un tema. El otro tema, patriarcado. El tema de patriarcado debería ser consensuado con los padres de familia. Cuando nos imponen currículas como la que nos han ido queriendo implementar a través del Profocom y todas esas cosas, como padres de familia vamos advirtiendo que nos quitan primero autoridad como padres de familia. Segundo, vulneran fundamentalmente nuestro derecho a la libre elección. Por eso es que pedimos que cuando se hace una implementación se nos consulte, se haga una socialización. Posiblemente el gobierno dice, sí hemos consensuado con los padres de familia, pero hayan sido 7, hayan sido 10 o hayan sido 100, ¿cuándo han socializado? ¿Cuándo nos han expuesto los contenidos? Nosotros nos estamos percatando, estamos haciendo indagaciones muy particulares propias y lamentablemente a lo que nosotros indagamos, damos nuestro rechazo. ¿Por qué? Porque consideramos que estamos siguiendo la línea de la cultura del odio, que es algo que nosotros no comprendemos. No podemos exponer a nuestros hijos a que se formen en ese sentido. Nosotros queremos una formación rica en valores y generar posiciones que van contrarias, que van polarizadas, van pues en contra de la expansión de valores. Entonces no podemos nosotros permitir, y varias veces lo hemos rechazado. Por eso cuando hablamos del tema de patriarcado, tenemos que observar mucho en sus contenidos, no estamos de acuerdo. Otro tema que también ha sido observado es el tema de género y sexualidad, como por ejemplo en materia de educación física. A ver, cuando hablamos de ese tema, tendríamos que pues, hacer un estudio sociológico, psicológico, pedagógico, y no se lo ha hecho. Simplemente nos dicen, se toca este tema, pero vemos que, por ejemplo, en primaria, hablamos de primaria, ¿cómo se va a abordar? En las materias dicen sexualidad, ¿cómo se va a abordar ese tema? Vemos los contenidos y estamos llegando, por favor, a generar una cultura de libertinaje. ¿Cómo nosotros los padres de familia podemos aceptar todo aquello? Entonces eso es lo que nosotros hubiésemos querido que se nos pregunte, que se nos consensúe y se nos diga, tenemos que abordar. Hay otro tema que está entrando, el tema de violencia, el tema de acoso. De la misma manera, si uno revisa los contenidos que se pretenden exponer, no van acorde con lo que se necesita como sociedad. Han puesto 100,000 leyes de protección para ustedes, las damas, y los feminicidios, acosos, van en aumento. Entonces eso es porque no se ha hecho un estudio, vuelvo a reiterar, sociológico, psicológico, pedagógico para esa implementación. ¿Cómo podemos decir que simplemente se den esas materias, las capten nuestros hijos, si nosotros, como papás, no hemos sido preparados? ¿Acaso la educación es solamente que el alumno va a la escuela, recibe los insumos y eso es suficiente? No. Hoy en día la educación ya la hemos comprobado. Parte de la casa se complementa con el núcleo escolar.
pero también está en función a lo que es la sociedad. Y eso es lo que no se maneja, no se consensúa y no se hace una diagramación adecuada para hacer este tipo de implementaciones. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, en el análisis que hemos ido manejando al respecto, hemos hecho un pronunciamiento a comunidades educativas católicas. Y en el pronunciamiento nosotros decíamos, para abordar todo este tipo de temas, quisiéramos que se vuelva a la materia de religión y valores. ¿Por qué? Primero porque el 80 y más por ciento de comunidad o de sociedad en Bolivia profesa la religión católica. Entonces, ¿por qué no nos toman en cuenta? ¿Por qué quieren que odiemos a la Biblia? Tienen ustedes esa connotación. Claro, entonces nos están enmarcando en eso y nosotros no aceptamos, no nos va, no nos viene, porque sabemos, en algunas reuniones, en algunas exposiciones siempre sale, nos alejan de la Biblia y nos volvemos más crueles. Y nadie toma en cuenta desde las esferas gubernamentales esa posición. Primer aspecto. Segundo, cuando hablamos de que se retorne a la materia de religión y valores, no solamente estamos hablando de la Biblia. Cuando hablamos de religión y valores, esa materia en sí tenía inclusive relaciones con las otras ciencias, las otras filosofías, pero enmarcadas en ese tema fundamentalmente de servicio a la comunidad, de apoyo a la comunidad, algo que se ha perdido. Entonces, esas son las razones que a nosotros nos han llevado a sacar ese pronunciamiento, que se vuelva, que se retorne a esta materia, pero en esa esencia, porque ahora le ponen cosmovisiones filosóficas y todo eso, pero ni siquiera se aborda lo que es pertinente, vuelvo a reiterar, al 80% de la comunidad que profesa la religión católica. Ahora vamos hablando del otro 18 o 19% que profesa que otro tipo de religiones con las que tampoco se han consensuado. Entonces estamos hablando ya de un porcentaje a nivel de religión, de presencia religiosa, casi totalitario. Estamos hablando simplemente de un 1 a 2% que no es, o que puede estar al margen de lo que supone caracteres religiosos. Otro tema ya para cerrar, obviamente el tiempo es tesoro, ¿no, Ricardo? Pero es el adoctrinamiento, ¿no? ¿Ustedes han evidenciado este tema en los textos? Cuando hablamos de cultura del odio, seguramente que sí, porque estamos viendo que fundamentalmente nos pasan unas cartillas donde nos ponen, perdónenme, un modelo, ¿no?, de trabajo, un modelo de gobierno, un modelo de Estado que debe imponerse a cualquier otro reclamo. Esas son las cartillas que nosotros recibimos. A cualquier observación no le dan lugar. Uno revisa las cartillas desde primaria hasta secundaria y hace una síntesis, va a encontrar eso. Simplemente que se quiere hacer prevalecer un modelo de gobierno. Y eso no es posible, porque si hablamos de un Estado democrático, pues no estamos propendiendo a eso. Señor Ricardo, y ya para finalizar, por favor, cortito, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos que se van a tomar justamente haciendo conocer su criterio frente a esa malla curricular? De manera general, los padres de familia están rechazando. Lo han rechazado públicamente, ya le digo, fiscales, convenio, lo han rechazado, y seguramente que no va a haber tampoco el tema de implementación porque no se ha consensuado, creo, con los maestros. Nosotros dialogamos bastante con los maestros y están así, con una interrogante tremenda. Nos van a pasar unos cursos, recién van a ser cursos de 10 días, no sé si les va a servir para todo aquello, pero el mismo maestro dice con qué tiempo, en qué rato, cómo lo hago, me voy a volver polivalente. Y nosotros observamos dos cosas en esto. Primero, la carga horaria, ¿no? Hay déficit de horas en todas las unidades educativas. Entonces, ¿cómo se suple, cómo se subsana todo esto? Y lo otro, ¿no?, que el tema de espacio, infraestructura. ¿Cómo van a garantizar que el maestro pueda impartir si el maestro está encerrado en un aula habitual? Bueno, seguramente, como
señor Fernández, Jorge Fernández, vamos a tener una segunda entrevista ya programada, señor Ricardo, porque sí hay mucha tela que cortar justamente en los contenidos de la malla curricular y bueno, la posición tanto de la iglesia, de los padres de familia, de los maestros. Muy amable por haber participado en este segundo programa de esta gestión 2023 y bueno, lo vamos a seguir, por favor, convocando para una segunda entrevista. Sí, simplemente decir a la audiencia que por favor no nos dejemos sorprender, debemos hacer un análisis profundo, somero de todo lo que es esta implementación para que por favor nuestro mayor tesoro, que son nuestros hijos, estén bien encaminados. Siempre propendemos a una educación de calidad rica en valores. La implementación de este modelo dice todo lo contrario. Muy amable, señor Ricardo. Con este mensaje, amigos, nos despedimos. Bendiciones y será hasta otra próxima oportunidad. Iglesia Viva en Diálogo es una producción de la Conferencia Episcopal Boliviana.